Bueno, y este domingo son las elecciones presidenciales de Perú. En segunda vuelta, los peruanos deberán definir quién será su presidente entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Nos acompaña vía Skype desde Perú el periodista del grupo ATV, Paul Jiménez, para conversar sobre este ambiente electoral. Paul, bienvenido. ¿Cómo está, Gustavo? Muy buenas tardes a todos ustedes desde Perú. Allá, estaré atento siempre a las preguntas que me tengas para esta ocasión, colega. Así es, a pocas horas ya de la segunda vuelta presidencial en Perú, un sondeo de último minuto asegura que hay un empate técnico entre los dos candidatos que podría entonces definir los resultados, Paul. Bueno, ciertamente ya ayer precisamente ambos candidatos, Keiko Fujimori y también Pedro Pablo Kuczynski, cerraron ya con sus campañas, con los dos mítines multitudinarios, Kuczynski en Arequipa y Keiko en Lima, vía El Salvador específicamente. Y bueno, entonces creo que esa encuesta que al parecer se ha filtrado, porque ya según se sabe aquí en Perú ya no está permitido emitir algunas encuestas, por lo que la ley electoral lo está prohibiendo también a estas alturas. Sin embargo, se habla mucho de lo que tú mencionas, el tema de este supuesto empate técnico y también una supuesta ventaja que se tendría pues en la interna de las encuestas. Es un dato muy curioso, ¿sabes? Porque precisamente el tema de la estadística es a veces un poco contradictoria, ¿no? Porque dice, por un lado, que tiene un empate técnico de unos puntos y por otro lado dice, no, que ya ha despuntado por otros más. Entonces creo que a veces es un poquito difícil de entender, pues las encuestadoras tienen ya pues un dato preciso sobre eso, ¿no? Por lo pronto escuchábamos justamente en el informe que compartíamos con sus televidentes las duras expresiones que tuvo Pedro Pablo Kuczynski contra Keiko, y también ella también arremetió contra Pedro Pablo Kuczynski. También ha sido una cosa muy dura, porque vemos, por ejemplo, ayer en el meeting que tuvo en Arequipa, Pedro Pablo Kuczynski mencionaba que Keiko Fujimori pues es un peligro para la democracia porque representa pues un inicio de narcoestado, ¿no? Mientras que Keiko Fujimori decía, no, ustedes si votan por que el señor Kuczynski no tiene idea de lo que es gobernar, pues será un tipo muy técnico pero no sabe lo que es gobernar, no tiene experiencia política, y sobre todo con el tema que vivimos ahora con la inseguridad ciudadana, pues también es un tema bastante álgido y bastante preocupante también aquí en Perú, colega. Paul, ¿y cuáles van a ser los retos, los principales retos de este nuevo gobierno en momentos en que sabemos que Perú también está registrando un déficit fiscal, por ejemplo, en lo económico? Bueno, principalmente el tema de los empleos. Ciertamente el desempleo justamente ha hecho que la mayoría de personas quizás opten por otros medios de vida. Otro reto que tienen mayor el tema es el tema de la inseguridad ciudadana. Es vital porque Keiko Fujimori apuesta por la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, mientras que PPK dice que no es viable. Keiko dice hay que salir que la policía debe volver al sistema 24/24 que tenía antes, que suprimió este gobierno, pero Kuczynski dice que no es necesario, es un tema de Estado simplemente. Y otro tema, el tema de la lucha contra la pobreza. Es bastante complicado a veces definir sobre eso, porque las estadísticas del INEI daban, digamos, ciertos números favorables a que la pobreza había disminuido en nuestro país. Sin embargo, todavía se siente este tema. Otro de los temas es el comercio exterior, el tema del turismo, que poco lo han hablado, el tema, por ejemplo, de derechos infantiles para los adolescentes, el tema de los embarazos, el aborto en sí, un tema muy polémico también, como por ejemplo el tema de la unión civil. Acá se discutió un tiempo, pero sin embargo quedó también en stand-by el tema. Y obviamente otro de los temas más preocupantes, por ejemplo, es el tema en sí de resolver los conflictos sociales, porque en el Perú todavía tenemos conflictos sociales más ligados con el tema de los medioambientalistas, el tema de Madre de Dios, por ejemplo, la minería ilegal, que es un tema que ha chocado muchísimo en ver los mapas de Madre de Dios totalmente destruidos por la minería ilegal. Se están viendo mecanismos, PPK dice por un lado que deben pagar impuestos, que hay que formalizarlo, Keiko Fujimori también afirma casi lo mismo, y otros temas podría ser por el tema del transporte aquí en Perú, por ejemplo, el tema que está un poco desorganizado en ese aspecto, y por supuesto el tema de la policía, ¿no? Estas cosas que también tiene que ver por acá, los maestros, el aumento del sueldo para ellos, el aumento del sueldo básico también para los trabajadores en Perú. Bueno, bastante trabajo. Y con este panorama ya está todo listo, Paul, para las elecciones. Es decir, ya los centros de votación están activados, el material está todo en su lugar.
Bueno, mira, precisamente esta semana la OMPE, que es la principal organizadora de los procesos electorales en Perú, ha manifestado que ya se han entregado y se están acomodando ya las escuelas, las universidades que van a ser sede del centro de votación, pues ya no están atendiendo desde hoy y las clases han cerrado para poder ambientar precisamente los locales que sean para los votantes. Y sobre todo que este fin de semana, por ejemplo, se espera una masiva concurrencia de los peruanos, sobre todo que este 5 de junio ya se define pues esta situación. Por otro lado, quería comentarte algo pequeño. Esta semana también, ayer hubo una polémica por el tema de la supuesta presencia de una observadora venezolana, la presidenta pues del Consejo venezolano, que supuestamente estuvo por aquí en Perú, pero sin embargo al final nunca estuvo, ¿no? Se le culpaba pues a a la señora Tizibay. Se pensaba que estaba en nuestro país, pero no, finalmente no fue así. Lo que sí te digo es que la OEA, los que están supervisando, los emisarios de la OEA, han dicho que votar en blanco en el país sería un error, así que están instando a votar por un candidato. Los representantes observadores de la Unión Europea también están aquí en Perú y están dando ya pues todos los vistos buenos para que pueda resolverse pues finalmente este 5 de junio, que finalmente va a ser el que decida la situación de nuestro país, así que quizás el lunes estaremos hablando ya de Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski como nuevo presidente del Perú. Así es, Paul, vamos a estar bien pendientes entonces del desarrollo de estas elecciones en Perú. Gracias, Paul. A ti. Paul Jiménez, periodista del grupo ATV desde Lima, Perú. Conversábamos con él sobre el panorama de la segunda vuelta presidencial este domingo y, por cierto, los peruanos residentes en el extranjero que estén habilitados para votar fuera del país y que hayan procesado ya su situación migratoria podrán ejercer su derecho al voto en las sedes consulares de Perú en el país donde estén residiendo. Con esta información vamos a una pausa, los dejamos con la cotización del dólar en Centroamérica.